Evangelio del Día, junto al Padre Milton Guerrero. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 y 7 hasta el versículo 11. En aquel tiempo entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer. Ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo: cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los convidó a ti y al otro, y te dirá: cédele el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos enseña: Dios es humilde, Dios no es soberbio. La humildad es propia de Dios, es parte de su ser. Dios no puede ser soberbio, porque la humildad es una característica propia de Dios. Dios es humilde y nos enseña con su humildad a vencer nuestra soberbia. Nuestra soberbia se manifiesta de muchas maneras. Una forma que enseña el Evangelio de este día, que los fariseos empezaban a espiar a Jesús. Una forma de soberbia. Seguramente se creían mejor que el Señor, que cumplían todo, los preceptos de la ley, o incluso cosas que tienen que ver para su bienestar y a su favor y beneficio. Por lo tanto, su proceder no era sincero, pero la soberbia le impedía ver sus propios errores. Y tenemos que aprender de esto. La soberbia me impide ver en qué me equivoco, y únicamente me pongo a ver los errores, defectos, equivocaciones de los demás. La soberbia empieza a crear en mí una dependencia constante en la crítica al otro, hablar mal de los demás, y los otros nunca están bien y nunca tienen la razón. Empiezo a depender únicamente de un criterio equivocado, sin fundamento y a mi beneficio, porque a mí me conviene que sea así. Lo peor de la soberbia es que se atreve con Dios. Y podemos meditar en este día cómo los fariseos se atrevieron con Dios. La soberbia de ellos les llevó incluso a contradecir el mandato de Dios y aquello que Dios había establecido. Nuestra soberbia puede caer en errores gravísimos, llegar a ofender a Dios y a nuestros hermanos. Por el contrario, la humildad es propia de Dios. El humilde reconoce sus errores, hace un propósito de enmienda, un examen de conciencia, pide perdón a Dios de sus pecados, se confiesa, recibe la gracia y comienza nuevamente el camino de la vida cristiana. Tenemos que ser humildes, porque Dios resiste a los soberbios. Que el Señor nos conceda un día lleno de humildad y de actos de sinceridad para con Dios y nuestros hermanos. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM.